pie, hermanos, para hacer una oración, poner en manos de nuestro Dios su palabra, que sea Él hablando a los corazones de cada uno de nosotros. Padre, gracias te damos, Señor, por el privilegio que nos das de una vez más reunirnos para ser alimentados con tu palabra. Claramente tú nos enseñas que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. En esta oportunidad, Señor, te pedimos de la manera más humilde que seas tú, Señor, quitando cualquier distracción, cualquier argumento inválido en contra de tu palabra, Señor, sé tú derribándole y ayudándonos a cada uno de nosotros, Señor, a poder tener un entendimiento de lo que vamos a estar aprendiendo en esta mañana, pero también, Señor, en aquellas partes que nos corresponde llevar a cabo una práctica. Sé tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, dándonos la capacidad, la fuerza, la sabiduría para poder caminar, Señor, conforme a lo que a ti te agrada. En tus manos, Señor, pongo la vida de cada uno de nosotros, nuestras mentes, Señor. Sé tú llenando esas mentes con los pensamientos de tu palabra, pues sabemos, Señor, que una vez que tu palabra es hablada, jamás regresará vacía, sino que hará el propósito específico por el cual es enviada. Gracias te damos, Señor, por honrarnos con tu presencia. Gracias te damos por tu amor. Gracias por tu gracia y misericordia que son nuevas cada mañana para este pueblo que no lo merecía, pero a ti te ha placido, Señor, derramar tu sangre en aquella cruz por amor a cada uno de nosotros. Gracias te damos, todo esto te lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden salir los niños. Los jóvenes mayores de 15 se quedan con nosotros en esta oportunidad. Y vamos abriendo nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Éxodo. Éxodo, capítulo 34. Y vamos a leer del versículo 6 en adelante. Por las últimas 2 semanas estuvimos aprendiendo acerca de la santidad de nuestro Dios y nuestra respuesta a la santidad de Dios. Recordemos, hermanos, que la serie que comenzamos tiene que ver con conocer al Dios de la Biblia, tal como la palabra de nuestro Señor misma lo ha revelado. En el tema de la santidad estuvimos aprendiendo que nuestro Dios es 3 veces santo. La santidad tiene que ver con la perfección de nuestro Dios, no hay en Él pecado, Él es completamente contrario. Y en esta oportunidad, hermanos, vamos a estar aprendiendo acerca de la justicia de nuestro Dios. El tema de esta oportunidad le titulé Nuestro Dios Justo. Y leamos Éxodo capítulo 34, versículo 6 en adelante para ver qué es lo que la palabra de Dios nos habla referente a la justicia de nuestro Dios. Versículo 6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Y cómo dice la siguiente porción, hermanos? Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Nuestro Dios, que es santo, también es justo. Y como Él es justo en su justicia, hermanos, no puede tener por inocente al malvado. ¿Qué significa la justicia de Dios en un término general? La justicia de Dios, hermanos, tiene que ver con su rectitud y excelencia moral. La Biblia repetidamente nos enseña, hermanos, que nuestro Dios es justo, y como nuestro Dios es perfectamente justo, siempre actúa de una manera que es consistente con su misma justicia. En nuestro Señor, en nuestro Dios todopoderoso, no hay injusticia, y es en parte lo que vamos a aprender. Pero la palabra de Dios, hermanos, repetidamente nos enseña acerca de la justicia. Y después de conocer la santidad de Dios, hermanos, nos es necesario conocer lo que la justicia de Dios significa para nosotros, pero también, hermanos, lo que la justicia de Dios significa para todas aquellas personas que nos rodean, que hasta el día de hoy no han venido a los pies de Cristo.
La palabra de Dios nos enseña en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, hablando de nuestro Dios, dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Aprendimos en la primer porción de la santidad de nuestro Dios, que la palabra también nos enseña en el Salmo 7:11, que nuestro Dios es juez justo y está irado con el impío todos los días. Nuestro Dios, hermanos, la palabra de Dios lo presenta como un ser en el cual no hay maldad, no hay pecado, pero de la misma forma nos muestra, hermanos, que no hay absolutamente ninguna injusticia en las obras que nuestro Dios lleva a cabo. Por su misma justicia, hermanos, sus obras, decretos y juicios son absolutamente perfectos. Cuando hablamos de la justicia de Dios, hermanos, hay muchos puntos que nosotros podríamos tocar. Por ejemplo, la justicia de Dios en el tiempo presente, revelada a través de todo lo que pasa alrededor de nosotros. Pero la realidad de la cosa, hermanos, es que esa es solamente una porción de lo que viene siendo la consumación de la justicia de nuestro Dios. El tema principal que la palabra de Dios nos menciona referente a la justicia de Dios, hermanos, tiene que ver con el juicio eterno que de antemano sabemos, hermanos, que cada uno de los seres humanos, no importa su creencia, no importa su lugar de origen, su estatus social, cada uno de nosotros nos vamos a presentar delante de Dios para ser juzgados. Y la palabra de Dios nos habla, hermanos, mucha información desde el antiguo pacto que apuntaba al nuevo pacto, lo que tiene que ver con la justicia de Dios. En esta oportunidad, hermanos, nos vamos a enfocar en lo que tiene que ver la justicia de Dios revelada en su juicio eterno. Vamos a aprender acerca del Dios justo, pero específicamente, hermanos, lo que pertiene al juicio eterno. Cuando estuvimos aprendiendo acerca de la santidad, hermanos, mencionaba que ante la santidad de Dios, cada uno de nosotros nos encontramos con un grave problema. Y ese grave problema, hermanos, es que todos pecamos y sabemos, hermanos, que el justo pago de los pecados por cada uno de nosotros es la muerte. Hablábamos de que muchas veces, por no entender la santidad de Dios, queremos minimizar nuestros pecados y podemos incluso cuestionar los juicios de Dios. ¿Cómo es posible que un Dios vea malo y condene de muerte el hecho de que yo mienta, el hecho de que yo robe algo pequeño? Y queremos hasta cierto punto razonar con no solamente la santidad de Dios, sino también con su justicia. Pero cuando entendemos la verdadera santidad de Dios, nos damos cuenta que delante de esa santidad, por muy pequeñas que sean nuestras transgresiones, nos hacen culpables de muerte. A través del profeta Ezequiel, nuestro Dios dice en Ezequiel capítulo 18, versículo 19, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Uno de los versículos más conocidos referente a la justicia que encontramos en Romanos 6:23, porque la paga del pecado, ¿cuál es, hermanos? Muerte. Y el lenguaje que está usando aquí cuando habla de la paga, da la idea, hermanos, al salario de un día de trabajo. Lo que está diciendo Pablo, el miserable, porque era muy poco lo que ganaban en aquel entonces, el miserable salario del pecado es la muerte. Y como nosotros, hermanos, delante de la santidad de Dios nos encontramos con este grave problema de que como Dios es perfectamente justo, no hay injusticia en él, cada uno de nosotros nos encontramos con un grave problema. Y referente al juicio eterno por parte de nuestro Dios, hermanos, la palabra de Dios nos habla acerca de dos formas o dos pagos, hermanos, que van a llevar a cabo dicha justicia por tan gran lista de transgresiones que cada uno de nosotros tenemos
delante de un Dios santo, perfecto y justo. Y quiero que veamos, hermanos, Mateo capítulo 3, porque en estos versículos vamos a estar pasando la mayor parte de esta enseñanza, hermanos, porque en esta enseñanza o predicación por parte de Juan el Bautista, en el capítulo 11, Juan habla acerca del cumplimiento de la justicia de Dios por dichas transgresiones. Por cierto, hermanos, es un conjunto de versículos o un versículo que ha sido sacado de contexto de una manera muy grande. Leamos Mateo capítulo 3, versículo 11. Dice la palabra de Dios: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. ¿Y cómo dice esta parte, hermanos? Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. He escuchado, hermanos, gente que busca el ser bautizados en fuego sin tener el más mínimo conocimiento de lo que verdaderamente esto implica. De la misma forma, hermanos, por la falta de conocimiento muchas veces en nuestra adoración, en nuestras peticiones, en nuestras palabras que expresamos por nuestra boca, pedimos, Dios manda el fuego. Pero si entendiéramos verdaderamente, hermanos, lo que eso implica, jamás pediríamos tal cosa. ¿A qué se estaba refiriendo Juan el Bautista cuando decía que el que venía os bautizaría en Espíritu Santo y fuego? Veamos el contexto, hermanos. Veamos un poquito para atrás del versículo 7 en adelante del mismo capítulo 3. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 3, versículo 7. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Hay algunos detalles, hermanos, que nos es necesario resaltar de estos conjuntos de versículos que acabamos de leer. El primero, hermanos, es necesario mencionar la audiencia o parte de la audiencia que está escuchando el mensaje y la predicación de Juan el Bautista. ¿Quiénes eran parte de esta audiencia? Los fariseos y de los saduceos. Un grupo de personas, hermanos, que conocemos que se caracterizaban por la hipocresía y su religiosidad. Es el primer detalle importante a mencionar. Pero el segundo detalle, hermanos, es el contexto inmediato de la palabra fuego. En el versículo 10 dice que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. En el versículo 11 nos habla acerca de un bautismo de fuego. En el versículo 12 nos dice que la paja será quemada en el fuego que nunca se apaga. Espero y ya podamos tener una idea clara a qué se está refiriendo Juan cuando dice que aquel que venía detrás de él os bautizaría en Espíritu Santo y fuego. A lo que se está refiriendo Juan, hermanos, es los dos posibles pagos en los cuales Dios justo va a satisfacer su santa justicia con el mundo entero. Si conocemos, hermanos, el significado de la palabra bautismo, del griego baptizo, ¿qué significa? Sumergir completamente. Es por eso que en el bautismo bíblico nosotros sabemos, hermanos, que no es solamente echar
un poco de agua en nuestras frentes o nuestras cabezas, es necesario, hermanos, que la persona sea completamente sumergida en el agua. Entonces, cuando Juan está diciendo que el que venía detrás de él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, os bautizaría en Espíritu Santo y fuego, está hablando, hermanos, que delante de la santa y perfecta justicia de nuestro Dios, unos serán sumergidos en Dios mismo para justificación de sus pecados, pero otros serán sumergidos en el fuego eterno del mismo infierno. Y esta, hermanos, es la consumación de la justicia por parte de nuestro Dios. Veamos las dos partes de una manera detallada, comenzando con la primera. ¿A qué se refería Juan el Bautista cuando decía que unos serían bautizados en Espíritu Santo? Esto, hermanos, tiene que ver con las buenas, agradables y grandiosas noticias del Evangelio, las buenas nuevas para todo aquel que cree. Tiene que ver con la justificación. Y si hemos aprendido, hermanos, en las diferentes enseñanzas, justificar simplemente significa, hermanos, declarar justo. Cuando hablamos de la justificación, hermanos, de Dios hacia nosotros, tiene que ver con Dios declarando justos a aquellos que creen y aceptan el mismo evento que nos justifica en Cristo, por Cristo, basándose en que la justicia de Cristo es imputada a cuenta de aquellos que le reciben. En términos legales, esto se le conoce, hermanos, como sustitución penal. ¿Qué significa eso para cada uno de nosotros delante de la justicia de Dios? Significa, hermanos, que por la sustitución penal, el gran pago, deuda de cada uno de nosotros fue pagada por otra persona. Y ese es el mensaje central del Evangelio. Y nosotros sabemos, hermanos, y hemos hablado de una manera repetida, que la salvación es gratuita. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:8 que es por gracia a través de la fe. Sabemos que no hay absolutamente nada que nosotros en nuestras obras podamos hacer para alcanzar esa justificación. Es un regalo de Cristo para nosotros. Pero el hecho, hermanos, de que para nosotros sea gratuito, no significa que la justificación en un ámbito general no costó ningún precio, porque es completamente todo lo contrario, hermanos. La justificación, hermanos, al Dios que es 3 veces santo y juez justo, le costó demasiado. Le costó la vida de su propio Hijo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y es ahí, hermanos, donde muchas veces la gente, al no entender la justicia de Dios, pueden hacer preguntas como, por ejemplo, si Dios es el ser todopoderoso, ¿por qué simplemente no pudo perdonar los pecados de la humanidad sin haber necesidad de que su Hijo muriera en la cruz del Calvario? Tal pensamiento, hermanos, sería pensar que la deuda puede ser borrada sin ningún pago por la gran lista de transgresiones por cada uno de nosotros ante la ley santa y nuestro Dios que es 3 veces santo. Usted se imagina, hermano, que en este preciso momento una persona borracha, manejando por la Federal, atropellara y matara a 5 personas. Y esa persona, de aquí a un mes, se presenta delante de un juez. Y ese juez es puro amor, puro misericordia. Y le dice a ese borracho, asesino, ¿sabes qué? No tienes ninguna deuda, tu delito es completamente perdonado. Cada uno de nosotros, hermanos, gritaríamos, ¡qué injusticia! Y muy aplicadamente gritaríamos, ¡qué injusticia! Porque nos preguntamos, ¿qué pasó con los familiares o las 5 víctimas que murieron? En dicho juicio, hermanos, no hay ni siquiera justicia, pero tampoco amor. Y muchas veces, hermanos, por no entender la justicia de Dios, queremos pensar de tal manera. Pero cuando nos damos cuenta, hermanos, que ante la santidad de Dios, nuestro Dios, no pudo, hermanos, levantar la carpeta cósmica y esconder los pecados de cada uno de nosotros por la misma
identidad de su santidad y justicia. Nuestro Dios, hermanos, no pudo hacer tal cosa, pues no hay ni amor ni justicia en tal acción. ¿Qué es lo que entonces nosotros vemos por parte de la palabra? Que ese gran pago, esa gran deuda, esa gran justicia que se debió llevar a cabo, hermanos, debió de ser pagada, pero nosotros creemos, entendemos que tal deuda tan grande, hermanos, fue depositada en aquel que podía verdaderamente pagar la deuda tan grande. Porque, queridos hermanos, nosotros pudiéramos pasar el resto de nuestra vida por los siguientes 80, 90 años en el infierno, tratando de pagar las deudas tan grandes de todas las transgresiones que nosotros hemos llevado a cabo delante de un Dios santo y justo, pero no sería el suficiente tiempo, hermanos, para poder pagar tan grande deuda. Es por eso, hermanos, que nosotros, al entender la santidad y la justicia de Dios, entendemos, hermanos, que para que la sustitución penal se llevara a cabo, no podía ser otra persona pecadora. No podía ser una persona como nosotros, pues no hay suficiente valor para pagar tan grande deuda. Y es por eso que nosotros vemos que fue necesario que nuestro Dios enviara a su Hijo para que viniera a este mundo. Es por eso que Jesús, la palabra de Dios nos enseña que puso su vida en rescate por muchos. Es por eso que nosotros vemos, hermanos, que el que jamás conoció pecado, por ti, por mí, se hizo pecado. La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué, hermanos? Justicia de Dios en él. ¿De qué manera los hijos de Dios recibimos el pago de esa justicia? Sustitución penal. Alguien recibió el castigo, alguien recibió el pago de tu gran lista tan grande de todos los pecados que tú has cometido, querido hermano. Y la palabra de Dios nos enseña, hermanos, de una manera tan clara, este lenguaje legal de sustitución penal en Isaías capítulo 53. Lo conocemos de una manera detallada, pero vayamos para allá, versículo 5 en adelante. Isaías capítulo 53, versículo 5. Y veamos, hermanos, el tipo de lenguaje que la palabra de Dios nos presenta ante la justicia de nuestro Dios. Dice el versículo 5 de Isaías capítulo 53, mas él herido fue, ¿por qué? Nuestras rebeliones, sustitución penal. Él recibió las heridas, pero no de sus propias rebeliones, recibió las heridas de nuestras rebeliones, molido por, ¿cómo dice, hermanos? Nuestros pecados. Nuestro Señor Jesucristo fue molido, pero no por sus pecados, sino por los pecados nuestros. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, como dice, hermanos, cargó en él el pecado de todos nosotros. Cada uno de nosotros, hermanos, merecemos tal castigo. Pero como ya lo mencioné, ni una eternidad en el castigo, hermanos, puede pagar una deuda tan grande por parte de nosotros. Se requería un sacrificio mucho mayor, hermanos, para poder limpiar esa deuda. Pero continúa diciendo en el versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, como dice, hermanos, Jehová quiso quebrantarlo. La justicia de Dios, hermanos, se revela por su misma santidad,
Porque en la santidad de Dios aprendimos, hermanos, que como nuestro Dios es perfectamente santo, 3 veces santo, aborrece todo lo que tenga que ver con el pecado. Y cuando la palabra de Dios nos presenta, hermanos, que Él sufrió herido fue por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y cuando llegamos al versículo 10 dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Cuando nuestro Señor Jesucristo se encuentra en un madero, colgado, los pecados tuyos, los pecados míos, fueron derramados delante de Él y sobre Él. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Y cuando Dios Padre Santo y Justo ve los pecados de cada uno de nosotros derramados sobre su propio Hijo, Él no pudo hacerse de la vista gorda, hermanos. Y dice la palabra de Dios que quiso quebrantarlo. ¿Y de qué manera lo hizo? Sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Nosotros conocemos, hermanos, que cuando nuestro Dios vino a la tierra, se despojó de su trono, se despojó de su deidad, hasta cierto punto para hacerse hombre. Pero conocemos la doctrina de que Dios, estando en la tierra, fue Dios y fue hombre. Estando en su humanidad, hermanos, había una conexión con nosotros para que Él pudiera recibir en su humanidad la carga de tan grande deuda por cada uno de nosotros. Y el momento que Él estaba en ese madero, la santa, justa ira de nuestro Dios justo fue derramada sobre Él por cada uno de nosotros. Es por eso, hermanos, que cuando nosotros vemos la oración por parte de nuestro Señor Jesucristo cuando está en el monte, ¿cuál fue la oración de Jesús? Señor, Padre, si es posible que pase sobre mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Queridos hermanos, Jesús no conocía el pecado. No lo conocía. Jesús no tenía la menor idea de lo que era experimentar en su carne el pecado, porque Él fue perfectamente limpio, santo, justo y puro. Pero por cada uno de nosotros no solamente lo conoció, sino que recibió el pago que cada uno de nosotros merecíamos. La justicia de Dios, hermanos, derramando su ira en su propio Hijo, por limpiar esa deuda tan grande de cada uno de nosotros, hermanos, que hemos sido redimidos por Él. Porque, queridos hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en ese madero, téngalo por seguro que Jesús no recibió la carga del pecado de todo el mundo. Decir que ese fue el caso, hermanos, estaríamos diciendo que entonces todos son perdonados y todos van al cielo. Pero nosotros sabemos perfectamente, hermanos, que ese no es el caso. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en ese madero, hermanos, los pecados que fueron depositados delante y sobre Él fueron los pecados de todos aquellos que le pertenecen o que le iban a pertenecer a través de los siglos. Y cuando esos pecados estaban en Él, hermanos, el que es justo, el que es 3 veces santo, llevó a cabo su justo pago en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Vean lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 19. Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos, como dice, hermanos, justos. Por la obediencia de uno, ¿quién es ese uno? El santo, nuestro Señor Jesucristo. Y por ese uno, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Los pecados de estos muchos, hermanos, ya fueron pagados en la cruz del Calvario. Y cuando nuestro Señor Jesucristo, estando en ese madero, recibe la ira de Dios Padre, dice la palabra de Dios que antes de dar su último suspiro, Él dijo, consumado es. Hecho está. La deuda está pagada. Y contrario a lo que mucha gente piensa, y como ya lo mencioné en el tema de la santidad, hermanos,
Cuando nuestro Señor Jesucristo baja a las profundidades del infierno, Él no baja para recibir un castigo por los pecados, pues ese sufrimiento ya lo pasó en la cruz, cuando el Padre derramó toda su ira sobre Él. Y decir, hermanos, que Cristo bajó a las profundidades del infierno a sufrir el castigo por esos pecados, sería pensar que entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo consumado es, verdaderamente no estaba consumado. ¿A qué bajó nuestro Señor Jesucristo a las profundidades del infierno? Bajó como un heraldo a proclamar victoria sobre la misma muerte. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero ¿cuándo fue satisfecha esa justicia por parte de Dios Padre en la vida de todos aquellos que serán y son redimidos? Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, consumado es. Entonces, tomamos este pensamiento, hermanos, y lo regresamos a la predicación de Juan el Bautista. Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo Juan el Bautista cuando decía, he aquí yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí os bautizará en Espíritu Santo y fuego? Cuando nosotros creemos, hermanos, y cuando nosotros venimos a ser partícipes de esta justificación, hermanos, hay varias cosas que acontecen en la vida de cada uno de nosotros, pero una de ellas, hermanos, es que ahora somos sumergidos, somos unidos. ¿Con quién? Con Dios mismo a través de su Espíritu Santo. La palabra de Dios nos enseña en Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13, dice la palabra de Dios, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿qué pasó, hermanos? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿A qué se estaba refiriendo Juan? Unos, hermanos, delante de la justicia de Dios van a ser bautizados en el Espíritu Santo. Seremos unidos, seremos sumergidos con el Espíritu Santo para la justificación y el pago de los pecados de cada uno de nosotros. Pero surge la siguiente pregunta: ¿qué pasa con aquellos que no creen y le rechazan? La justicia de Dios, hermanos, nos presenta que aquellas personas que no creen y le rechazan, como no hay justificación en ellos por el perdón de sus pecados, sus enormes deudas sucias delante de una ley santa y justa, los condena por completo. Y queridos hermanos, la justa ira de Dios es un panorama verdaderamente terrible que la palabra de Dios nos presenta. Y como es un panorama verdaderamente terrible, hermanos, nosotros nos es necesario conocer las consecuencias de todo aquel que no es partícipe del primer bautismo, que tiene que ver en el Espíritu Santo, que somos unidos, somos sumergidos con nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo. ¿Qué pasa con los demás? Vean lo que dice Nahum capítulo 1, versículo 6. Quiero compartir algunos versículos un poco rápido referente, hermanos, a la justa ira de Dios en la vida de todo aquel, toda aquella que le rechace. Nahum capítulo 1, versículo 6. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. En Isaías capítulo 13, versículo 9 dice, he aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y de ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, repetidamente habló, predicó acerca de la justicia reflejada en todos aquellos que le rechazan. En Mateo capítulo 25, versículo 31, hablando de los perdidos, nuestro Señor dijo, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Cuando nuestro Señor Jesucristo hablaba, hermanos, de cómo nosotros debemos de ser radicales con aquellas áreas de nuestra vida que se rebelan en contra de la voluntad de Dios, en Marcos capítulo 9, versículo 43, dice nuestro Dios, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego
que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. En el versículo 46 repite, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. En el versículo 48 repite, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Este fuego, hermanos, no se apaga. Es el fuego del mismo infierno, en el cual unos serán bautizados en Espíritu Santo, serán sumergidos, unidos, pero otros, hermanos, serán unidos, serán sumergidos en el fuego que nunca se apaga. Y nos damos cuenta, hermanos, cómo no tiene sentido que nosotros pidamos a Dios que mande su fuego. El fuego, hermanos, es la ira de Dios. Y repetidamente lo vemos tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Testamento, hermanos. El fuego es la ira de Dios. Y la ira de Dios, hermanos, será derramada en este mundo, pero también todo aquel que le rechace será lanzado en el fuego que nunca se apaga. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 9 dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados por un fin de semana, día y noche, por los siglos de los siglos. No hay descanso, hermanos. En la justicia de Dios, la justa, santa ira de Dios a través del fuego, hermanos, en la vida de todo aquel que no ha sido perdonado, no ha sido justificado por sus pecados. ¿A qué se refería Juan entonces? Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El versículo 2 en la traducción lenguaje actual dice, el que viene después de mí separará a los buenos de los malos. A los buenos los pondrá a salvo, pero a los malos los echará en un fuego que nunca se apaga. Y cuando vemos que dice buenos, hermanos, sabemos perfectamente que no hay buenos sino solamente Dios. Pero por la gracia y misericordia de Dios y por nosotros, por la fe misma que nos es depositada, creer en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, somos marcados justos. Por aquel que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado. Pero el panorama tan horrorífico, hermanos, de todas aquellas personas que le rechazan, dice la palabra de Dios que los pondrá en el fuego que nunca se apaga. Nuestro Señor Jesucristo de una manera repetida, hermanos, tocó este tema. Si conocemos la parábola de la cizaña, es precisamente lo mismo. En Mateo capítulo 13, versículo 37, nuestro Señor Jesucristo da la explicación a tal parábola y veamos lo que dice la palabra de Dios referente al pago justo delante de un Dios que es completamente justo. Dice el versículo 37 de Mateo capítulo 13, respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña, ¿quién es la cizaña? Los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como arranca la cizaña, ¿y cómo dice? Se quema en el fuego, es algo que literalmente hacían, cortaban la cizaña, la limpiaban y la aventaban al fuego. Así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y lo recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Ayúdeme a leer el versículo 42. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Este juicio por parte del Dios justo, hermanos, es por la eternidad en fuego.
Y delante de la santa justicia de Dios, hermanos, solamente hay dos formas de satisfacer dicho pago. Número uno, ser partícipe de lo que el santo y justo hizo por cada uno de nosotros. O número dos, pasar la eternidad en el fuego. Y la eternidad, hermanos, es un concepto muy difícil de entender para nosotros porque no conocemos absolutamente nada palpable, visible, que sea eterno. Todo lo que nosotros podemos ver, palpar, incluso nosotros mismos en nuestro cuerpo, en nuestra carne, va a llegar a su fin. Pero el fuego del cual la palabra de Dios está hablando es un fuego eterno. Pueden surgir las siguientes preguntas. ¿Cómo es justo que los pecados cometidos por 80, 90 o 100 años, lo que una persona viva normalmente, se justifique en un castigo por la eternidad? Dos puntos a mencionar ante dicha pregunta. El primero, hermanos, es no entender la gravedad de nuestras transgresiones delante de una ley santa y delante de un Dios que es 3 veces santo. Y como no la entendemos, hermanos, queremos minimizar el efecto de nuestros pecados delante de la ley santa, justa y perfecta de nuestro Dios. Pero el segundo punto, hermanos, es un error asumir que las personas que están en el infierno dejan de pecar el momento que parten de esta tierra. Queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo repetidamente, hablando de este lugar de tormento, dijo que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Es una idea verdaderamente gráfica la que nuestro Señor Jesucristo está presentando del pago justo de todos aquellos que no reciben la justificación gratuita a través de su Hijo. Y lo que nos presenta, hermanos, esta idea del crujir de dientes es un dolor intenso, pero va mucho más allá. Tal expresión de crujir de dientes lo podemos ver de una manera repetida en la misma palabra, refiriéndose a un furor humano, a un odio, a una rabia por parte de la gente. ¿Recuerdan aquella escena cuando Esteban está siendo apedreado? Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 7 que Esteban, siendo apedreado, comienza a predicarles el evangelio y dice: yo vi al Padre y a su Hijo sentado a la diestra. Y en el versículo 54, las personas que lo estaban oyendo, dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones. ¿Y qué hacían? Crujían los dientes contra él. Una rabia, un odio. El Salmo 37:12 dice: maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El libro de Lamentaciones capítulo 2 versículo 16 dice: todos tus enemigos abrieron contra ti su boca, se burlaron y crujieron los dientes. El crujir los dientes, hermanos, no solamente nos está hablando de un dolor intenso, sino que nos está hablando de la misma forma de un odio y una rabia que las mismas personas en el infierno están teniendo delante del que es justo y santo. ¿Cómo te atreves a ponerme aquí? La gente en el infierno, hermanos, no deja de pecar. La gente en el infierno está sufriendo un castigo continuo por la gran lista, hermanos, de pecados y transgresiones que se continúa incrementando y no para, hermanos. Es un panorama verdaderamente horrorífico que nosotros podemos ver en la Escritura. Otros, hermanos, dice la palabra que se van a lamentar, pero no habrá ni siquiera agua en sus ojos, hermanos, para poder llorar derramando lágrimas. Pues la intensidad del fuego en ese lugar, hermanos, es demasiado grande. Es tan grande la intensidad del fuego del infierno, hermanos, que el pensamiento de un dedo fresco es visto como un refrigerio en nuestra boca. ¿Qué es lo que le decía el rico? Lucas capítulo 16, versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Mucha gente, hermanos, hoy en día de una manera burlona, sin tener el más mínimo conocimiento, dicen: yo me voy a ir al infierno.
Todos mis amigos ahí van a estar. En el infierno va a estar la fiesta. Queridos hermanos, no tienen la menor idea de lo que están hablando. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que el infierno es un lugar de tormento. No es un lugar, hermanos, donde los impíos continuarán haciendo de las suyas. El infierno nos presenta, hermanos, que en el infierno no habrá amistad, no habrá compañerismo, mucho menos consuelo. Aquellos pecados que la gente practicaba y se deleitaba en este mundo no son cosas que van a poder hacer estando en el infierno. Y tal tormento, hermanos, será el pago justo de tan grandes transgresiones. Y queridos hermanos, las mismas personas en el infierno están conscientes que el lugar en el que se encuentran es el pago justo de su estado. Porque un detalle que nosotros podemos ver, hermanos, en el caso del rico y Lázaro, es que el rico, hermano, no se pregunta por qué es que él estaba ahí. Él estaba demasiado consciente por qué es que él se encontraba en ese lugar. Y no tenía que ver, hermanos, por el hecho de que él era rico. Porque nadie sabe ir al infierno por ser rico. Queridos hermanos, el infierno está lleno de gente que fue pobre en este mundo. Y en el cielo también tiene gente que fue rica económicamente hablando. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver si recibimos la justificación por nuestros pecados o la rechazamos. Pero el rico, estando en el infierno, él sabía por qué estaba ahí. Y como él sabía, es por eso que en Lucas 16:24, él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Notemos que el rico no está preguntando: Padre Abraham, ¿por qué me encuentro en este lugar? ¿Por qué yo estoy en este lugar? Esta persona estaba demasiado consciente de que él estaba en el lugar que sus mismas transgresiones lo llevaron a ese preciso lugar. Lamentablemente, hermanos, era demasiado tarde para clamar misericordia. La palabra de Dios nos enseña en Hebreos 9:27, de tal manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. El santo juicio, santo pago de nuestro Dios. Y el rico está completamente consciente de dónde está, quién es. Y la palabra de Dios nos presenta que incluso recuerda Lázaro a sus familiares. Versículo 27, entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, hablando de Lázaro, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Estando en el infierno, muchos van a querer evangelizar, hermanos, pero va a ser demasiado tarde. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Hay mucha gente, hermanos, que ha querido traer una ayuda para Dios presentando sus aparentes experiencias de este lugar de tormento, hermanos. Pero si nosotros hemos escuchado tal cosa, descartémosla, hermanos. La palabra de Dios claramente nos enseña que Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Quién es Moisés y los profetas? La palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios tiene toda la información referente a este lugar de tormento, quiénes son las personas que están ahí y cómo nosotros, a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, podemos evitar ir a ese lugar a pasar el tormento eterno. No necesitamos el testimonio de una niña que aparentemente fue al infierno. Querido hermano, cualquier persona que vaya al infierno no va a salir de ahí. Dios no necesita más ayuda. La información que Él nos está presentando es más que suficiente, hermanos. Es más que suficiente para que nosotros podamos ver que es un lugar en el cual todos, hermanos, deberíamos de tratar de evitar, no solamente nosotros, sino en aquellas personas que amamos. Porque sabemos que en la justicia de Dios, si una persona muere en sus delitos y pecados, va a despertar en el mismo infierno. Y el lloro y crujir de dientes, queridos hermanos, es por la eternidad. Este rico clamaba misericordia, pero era demasiado tarde. Y después de clamar misericordia, se acordó de sus familiares. Padre Abraham, por favor, envía a Lázaro para que vaya y predique a mis familiares que no vengan a este lugar de tormento. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos.
a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Pero este lugar de tormento, hermanos, nos muestra, número uno, es el justo pago de tan grande lista de transgresiones por parte de un mundo caído, pecador, delante de un Dios que es 3 veces santo. Pero de la misma forma, hermanos, que las personas que están en ese lugar están completamente conscientes de por qué están en ese lugar. Ellos no van a gritar qué injusticia o por qué estoy aquí, aunque con la misma rabia que continúa radicando en ellos iban a decir, ¿cómo te atreves a ponerme en este lugar de tormento? La rabia de ellos hacia el Dios santo y justo será en un estado permanente. Y queridos hermanos, la palabra de Dios nos enseña, y este detalle es muy importante, en el juicio final, en el castigo final de la eternidad, dicho castigo, dicho juicio, será delante del justo mismo su tormento. Y es ahí, hermanos, donde, una vez más, nuestro Dios, hermanos, está en todo lugar, incluso en el infierno. Y el justo pago que esta gran lista de personas recibirá, hermanos, será delante del justo mismo. Vean lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 9. No me crean a mí, creamos la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 14, versículo 9. La parte que sí será diferente, hermanos, es que el justo, el santo estará presente, pero estará presente en su ira, en su justa y santa ira. Apocalipsis capítulo 14, versículo 9, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Hermanos, aquí está hablando de todos los perdidos, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y ayúdeme a leer la siguiente parte. Y será atormentado con fuego y azufre delante de ¿quién? De los santos ángeles y el Cordero. Esta multitud que no ha recibido justificación por sus pecados, serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero que fue inmolado. Y la gente que está ahí, hermanos, estará ahí por la eternidad. La justicia de Dios reflejada a través del castigo eterno. Y hermanos, nuestro Señor Jesucristo no está hablando de una manera metafórica cuando nos habla de tal lugar. Una de las mentiras más grandes que el diablo ha expandido por este mundo es que el infierno no existe, hermanos. O incluso que el hecho de que una persona muere en sus pecados, en ese momento es aniquilado, como muchas sectas creen de la misma forma. Porque hay gente que sí cree en el infierno, pero creen que el momento que una persona cae en el infierno es consumida por completo. Y ahí terminó su estancia. Pero queridos hermanos, la palabra de Dios claramente nos enseña repetidamente que este lugar de tormento es por la eternidad. La justicia de Dios llevada a cabo por la eternidad. Versículo 11, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y como dice, hermanos, no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Este grupo de personas, hermanos, no tiene reposo ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. La palabra de Dios claramente nos enseña, hermanos, que en este mundo no hay tal cosa como huérfanos espirituales. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Cuando nuestro Señor Jesucristo hablaba con aquellos religiosos, Él claramente les decía, si ustedes verdaderamente fueran hijos de Dios o hijos de Abraham, las obras de Él harían. Pero ustedes me quieren matar. Ustedes hacen las obras de su padre, el diablo. Y en este mundo, hermanos, solamente hay hijos de Dios, hijos del diablo. Los hijos de Dios son los que en la misma justicia de Dios son justificados porque el santo y justo recibió tu castigo
y mi castigo cuando nuestros pecados fueron derramados delante de Él. Pero los hijos del diablo son todos aquellos que lo rechazan, que están muertos en sus delitos y pecados, y el tormento que la palabra de Dios nos presenta es el santo, justo pago que cada uno de ellos merece. Queridos hermanos, no hay persona en el infierno que vaya a gritar injusticia o que no sepa por qué está en ese lugar. Todas las personas que están en el infierno, hermanos, tienen muy en claro por qué están en ese lugar. Y queridos hermanos, no hay persona que haya sido enviada injustamente al infierno. Todas las personas desde el tiempo que fue creado hasta la eternidad, hermanos, que lleguen a ese lugar están recibiendo lo que merecen. Queridos hermanos, nosotros merecemos ese lugar. Cada uno de nosotros. Pero por la misericordia y gracia de Dios que Él ahora nos ha justificado a cada uno de nosotros de tal manera que no pisaremos ese lugar. No por lo que nosotros hicimos, por lo que el santo y justo hizo y porque nosotros por la fe hemos recibido el regalo de justificación. Pero toda la humanidad que no lo ha creído, que lo ha rechazado y que lo continuará rechazando, es el lugar que les espera, hermanos. Y es la justicia de Dios revelada en el juicio eterno que está por venir en este mundo, hermanos. Es un panorama verdaderamente horrorífico. Y cuando nosotros vemos personas que nosotros amamos y no les advertimos de este lugar, en vez de mostrar tolerancia o amor, estamos presentando, hermanos, odio hacia esas personas. Estamos presentando que no los amamos. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, si en este momento aquí se abre un pozo y un fuego que no se apaga, y alguno de ustedes comienza a caminar hacia ese pozo, ¿cuántos de nosotros, hermanos, no le advertiríamos a esa persona, quítate de ahí, porque te vas a caer? ¿Cuántos de nosotros le diríamos, no lo juzgues, hermanos, seamos tolerantes, camina, camina? Hermanos, ese es el cristianismo de hoy en día. Por ser tolerantes, por mostrar un amor que verdaderamente no es amor, millones de personas van rumbo al infierno. Y una vez que una persona cae en ese lugar, hermanos, no hay vuelta atrás. El rico le decía, Padre Abraham, permíteme hacer esto y lo otro. ¿Y qué fue lo que le dijo Abraham? Aunque quisiera, no se puede. Hay una barrera muy grande donde tú estás a donde yo estoy. No se puede. Con esto termino, hermanos. Muchas veces nuestros corazones se duelen al ver las injusticias que nos rodean, hermanos. Vivimos en un mundo caído. La palabra de Dios nos enseña que este mundo, hermanos, está bajo la influencia del maligno. Pero si de una cosa podemos estar seguros, hermanos, es que no existe ni la más mínima pizca de injusticia cometida por cualquier ser humano que no le vaya a dar cuentas a Dios. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que de Dios nadie se burla. La palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 6, versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nuestro Dios es demasiado justo, perfecto y santo para pasar por alto las injusticias que no sean pagadas, o ya sea por su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, o por las personas en una eternidad. Y como el juez justo que nuestro Dios es, hermanos, nos es necesario de la misma forma entender y tener muy en claro, hermanos, que como juez justo la venganza le pertenece a Él. Muchas veces nos desesperamos, hermanos, y en ciertas injusticias queremos llevar la justicia por nuestra propia mano. Pero la palabra de Dios claramente nos enseña en Hebreos capítulo 10, versículo 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Muchas veces la gente, por no entender ni la santidad de Dios, ni la justicia de Dios, muy a la ligera dicen, no me juzgues,
solo Dios me puede juzgar. Si entendiéramos el peso de esas palabras, hermanos, verdaderamente estaríamos aterrorizados. Porque la palabra de Dios nos dice en el mismo versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Y por qué es una cosa tan horrenda? Capítulo 12 del mismo libro de Hebreos, versículo 29. Hebreos capítulo 12, versículo 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Si nosotros le pertenecemos a Dios, hermanos, si nosotros hemos creído, si nosotros hemos sido justificados, cada uno de nosotros, hermanos, hemos sido librados de su ira. El sello y bautismo de su Espíritu Santo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Pero los que no creen, hermanos, los que le rechazan, nuestro Dios es justo y el justo castigo, justo pago eterno les espera. Bautismo en su Espíritu Santo o bautismo en fuego. Juan 3:16, pongámonos de pie, hermanos. Juan capítulo 3, versículo 16. Muchas veces leemos este versículo, pero nos detenemos en el versículo 16, y es verdad, es el versículo más conocido, incluso por aquellos que no creen en Dios, pero hermanos, nos es necesario continuar leyendo hasta el versículo 18. Ayúdeme a leer versículos 16, 17 y 18 de Juan capítulo 3, dice la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por tan grande amor reflejado en la cruz del Calvario, en la cual ahora entendemos, Señor, que delante de tu santidad, delante de tu perfección, delante de tu justicia, Señor, no hay transgresión alguna hecho por cualquier hombre sobre la faz de esta tierra que no vaya a ser cobrada. Delante de ti se encuentra un pueblo, Señor, un pueblo al cual tú has rescatado de las mismas llamas del infierno, un pueblo que ha sido justificado por lo que tú, Señor, hiciste en la cruz. Tú, Señor, que no conocías pecado, por nosotros te hiciste pecado. Y una vez estando en esa cruz, el castigo de nuestra paz fue sobre ti, Señor. Tú recibiste, Señor, el castigo nuestro. Tú recibiste, Señor, nuestro merecido. Y estando en ese madero, el Dios Padre, Jehová, quiso quebrantarlo, pues no puede pasar por alto los pecados, las transgresiones de este mundo. Es necesario que sea pagada tal injusticia, tal transgresión. Nosotros sabemos, Señor, que cuando tu siervo Juan predicaba, he aquí, yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entendemos, Señor, que hablaba tu siervo Juan, inspirado por tu Espíritu Santo, acerca del pago justo que viene sobre cada uno de nosotros. Ya sea, Señor, que seamos bautizados en tu Espíritu Santo, o como la multitud que será bautizada en el fuego que nunca se apaga. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. El justo pago, tu santa ira derramada en ese lugar por la eternidad. Nosotros te damos gracias, Señor, por tan grande amor. Tu palabra nos enseña que el que cree no ha sido condenado,
pero el que no cree ya ha sido condenado. Tu palabra nos enseña, Señor, de mucha gente que se va a lamentar en aquel día. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Pero tú le responderás: apártense de mí, nunca os conocí. Líbranos, Señor, de caer en un estado de religiosidad. Líbranos, Señor, de caer en un estado de autocomplacencia en nuestras propias obras, Señor, y ayúdanos a aferrarnos a la cruz, Señor. Pues solamente el regalo de lo que tú hiciste en la cruz del Calvario nos puede librar del castigo eterno, Señor. Por tu sangre nos has redimido. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos, Padre, de la misma forma. Pon las palabras correctas en nuestra boca, Señor, para poder hablar de tu justicia, Señor. Pues tu palabra claramente y repetidamente nos enseña que vendrá el día, Señor, en el cual tú derramarás tu fuego sobre este mundo. Tu ira, Señor, tu santa ira derramada sobre este mundo. Pon las palabras correctas en nuestra boca, Señor, con aquellas personas que nos rodean, Señor, para que ellos entiendan el gran peligro en el cual se encuentran. Que si ellos no se arrepienten de sus pecados, ese lugar de tormento les espera. Donde el gusano no muere, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu justicia. Y te adoramos, Señor, te damos gracias, porque solamente tú, Señor, eres santo, santo, santo. Pero también te adoramos, Señor, porque en ti no hay injusticia. Tú eres justo. Y te damos gracias, Señor, porque has demostrado junto con esa justicia en este pueblo redimido tu misericordia, Señor. Pues si solamente recibiéramos tu justicia, cada uno de nosotros somos condenados al infierno. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos a crecer en conocimiento de tu palabra. Ayúdanos a crecer en práctica, Señor. Verdaderamente ser embajadores tuyos en esta tierra, Señor. Predicar tus palabras, Señor, con la misma valentía que lo hacía tu siervo Juan el Bautista. Gracias te damos, Señor. Todo esto te lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga.